Muy buenas tardes, chicos. Es un gusto para mí y un honor estar con ustedes en este Congreso Médico de Actualización en Neurociencias, una sola sinapsis. Tengo el gusto hoy de presentar el tema de trauma raquidiomedular y poder aportar un poco de mis conocimientos para ustedes. Así que sin más que decir, pues comenzamos. Lo primero que tenemos que saber del trauma raquidiomedular es su epidemiología. Por supuesto que el trauma raquimedular consiste en la transmisión abrupta de energía cinética sobre la columna y su contenido, como podemos ver aquí en este caso. Podemos ver una lusofractura a nivel toracolumbar. Esto puede ser de dos tipos. Puede ser abierta, ya sea porque haya penetración de un proyectil de arma de fuego hacia la columna, o puede ser cerrada por un vector de fuerza, como en este caso, pues, supongamos que fuera un accidente de tránsito. Esto produce, por supuesto, un impacto súbito y devastador en la calidad de vida del paciente. Y usualmente en el 20% de los casos, más de un solo cuerpo vertebral se ve afectado. Dentro de la epidemiología también podemos observar que principalmente afecta más a los pacientes jóvenes, entre los 15 a los 30 años, ya que estos son la población más activa y usualmente pues la población que consume más bebidas alcohólicas y usualmente pues tienden a tener este tipo de accidentes bajo los efectos del alcohol y usualmente pues aquí en Panamá tiene una alta epidemiología, una alta incidencia con accidentes automovilísticos. Obviamente por obvias razones entonces la relación hombre-mujer es 3.5 a 1, o sea que los hombres tienen una mayor incidencia de tener un trauma raquimedular. Las cosas principales, por supuesto, ya las mencioné, son los accidentes de vehículo a motor, accidentes laborales, por ejemplo, si una persona se cae de un andamio en la construcción de un edificio, y deportivos que, por supuesto, se ven en mucho menor cuantía en nuestra población panameña. Usualmente, los traumas raquimedulares ocurren en las regiones más móviles de la columna, que estas son entonces la región cervical en un 55% y la región toracolumbar entre T12 y L2 en un 35%. Por supuesto que esto, al tener un alto impacto en la calidad de vida, entonces tiene una elevada mortalidad, en donde entonces las principales causas de muerte no son ni siquiera necesariamente por el mismo trauma raquimedular en sí, sino por consecuencias como la broncoaspiración y el shock, que puede ser ya sea el shock neurogénico o puede ser un shock séptico. Usualmente por complicaciones secundarias a una infección, principalmente de las vías respiratorias, úlceras por decúbito, por supuesto, o alguna trombosis venosa profunda que se puede convertir en un tromboembolismo pulmonar. Entonces, el abordaje inicial, como en todo paciente que se evalúa de trauma, debe incluir una evaluación neurológica completa, donde hay que hacer un examen motor de las extremidades. Hay que hacer una evaluación de la sensibilidad, principalmente definir un nivel sensitivo. O sea, que uno tiene que evaluar a qué nivel el paciente tiene la lesión, si la tiene a nivel de algún dermatoma en específico. Ahorita lo vamos a repasar. Hay que evaluar los reflejos osteotendinosos, por supuesto, para evaluar si hay signos de motoneurona superior o signos de motoneurona inferior. Hay que evaluar también si el paciente tiene reflejos patológicos, como lo son el Hoffman y el Trommer, que se pueden observar en los miembros superiores, y el Clonus y el Babinski, que se pueden observar en los miembros inferiores. Entonces, parte de la evaluación incluye entonces evaluar objetivamente los miotomas. En este caso, los miotomas se evalúan de C5 a T1 por los miembros superiores y de L2 hacia S1 para los miembros inferiores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evaluar los miotomas? Por supuesto, pedirle al paciente que realice ejecute ciertos movimientos para entonces saber cuál es la función del miotoma que está afectado. Por ejemplo, si evaluamos a nivel de C5, tenemos que el paciente hace flexión del codo. Si el paciente evaluamos C6, el paciente debería de hacer extensión de la muñeca. Si el paciente extiende el antebrazo, sería la función del tríceps, que es C7. C8 entonces evalúa la flexión de los dedos y T1 evalúa la abducción de los dedos de la mano. Si nos vamos entonces con los miembros inferiores, en el E2 se evalúa la flexión de la cadera, el E3 evalúa la extensión de la rodilla, el E4 evalúa la dorsiflexión del pie, el E5 evalúa la dorsiflexión del dedo gordo y S1 evalúa entonces la flexión plantar. Todas
Estas pruebas hay que realizarlas para poder entonces evaluar a qué nivel y qué miotoma es el que está afectado. Y también, por supuesto, al evaluar la función de un miotoma en particular, también entonces hay que hacer una evaluación de la fuerza muscular de forma objetiva. En este caso, pues, utilizamos la escala de Daniels, en donde se evalúa de un puntaje de 0 a 5, en donde el 0 es cuando el músculo no se contrae, no hay ningún tipo de esbozo de movimiento, y esto se denomina entonces parálisis completa. O sea, que si el paciente tiene una fuerza muscular de 0, el paciente no tiene ningún tipo de movimiento. Un punto se le atribuye entonces cuando el músculo se contrae, pero no hay ningún movimiento en sí, solamente se puede observar un esbozo. Ese es el valor de un punto. 2 puntos, entonces el paciente efectúa movimientos, pero no puede vencer la gravedad y usualmente efectúa movimientos de lateralización sobre la cama, ya sea de los miembros superiores e inferiores. 3 puntos en la escala de Daniels es un punto de corte sumamente importante, ya que este punto nos indica si la fuerza es útil o no útil. Usualmente una escala de Daniels, una fuerza muscular de 3 hacia abajo, es una fuerza muscular no útil. Ya en el puntaje de 3, el paciente puede elevar el miembro contra la gravedad, pero no puede vencer ninguna resistencia, por lo cual con un puntaje de 3 tampoco el paciente se puede poner de pie. 4 puntos, entonces ya el paciente produce un movimiento de la extremidad en toda su amplitud, pero tiene cierta debilidad al vencer la gravedad. Y entonces una fuerza muscular de 5 ya es una fuerza muscular completa, que es un paciente que por supuesto no tiene ningún tipo de lesión. La sensibilidad también es sumamente importante evaluarla, porque nos va a determinar el nivel sensitivo, y el nivel sensitivo está en relación con la altura a la que se encuentra la lesión de la médula. Y para eso tenemos unos key points que podemos evaluar. Por supuesto, si tenemos afectado de C5 hacia abajo, vamos a tener que el paciente no va a sentir de los hombros hacia abajo. C5 evalúa todo lo que es la cara externa del brazo hasta la fosa antecubital. C6 evalúa todo lo que es la cara lateral del antebrazo hasta el dedo, hasta los 2 primeros dedos. C7 evalúa el dedo medio. C8 evalúa la cara interna de la mano. Y T1 evalúa la cara interna del antebrazo. Otro key point importante es a nivel de T4, donde a nivel de T4 vamos a tener un punto bastante básico y evidente, que es el pezón. Otro punto importante es T6, que está a nivel de la apófisis sifoide. Otro punto también importante es a nivel de T10, que está a la altura del ombligo. T12 es un punto que está en la porción inguinal más alta. L1 está en la porción inguinal más baja. L2 está en la primera mitad proximal del muslo. L3 en la mitad distal hasta la rodilla. L4 entonces se encuentra ubicado en todo lo que será la cara medial de la pierna. L5 va de la cara externa y hace un movimiento de cinnamon roll, como yo le digo, hasta el dedo gordo del pie. Y el segundo entonces evalúa el dedo meñique, entonces hacia abajo, haciendo un giro por la parte de atrás, como pueden ver acá, casi a llegar hasta los glúteos. Entonces tenemos que evaluar todo esto para saber a qué nivel entonces se encuentra la lesión. Por supuesto que entonces, ya hablando de la biomecánica, tenemos varios factores, principalmente los vectores de flexo-compresión son los más frecuentes, que entonces pueden inducir el daño vertebral. Todo esto depende, por supuesto, de la velocidad del trauma, depende de la magnitud, depende de la dirección, depende de la resistencia, perdón, y depende entonces de la posición del cuerpo en el momento del trauma. Por ejemplo, tenemos que puede haber una fractura vertebral por un mecanismo de flexión, como podemos ver hacia adelante, un mecanismo de extensión hacia atrás, fractura del cuerpo vertebral, una fractura por compresión del cuerpo vertebral, perdón, cuando hay una carga axial, una fractura por distracción, cuando tenemos entonces pues un movimiento de distracción, como bien lo dice la palabra, hacia arriba y hacia abajo. Un movimiento de cizallamiento pues es cuando una parte del cuerpo se queda fija y la otra entonces se dirige hacia adelante o hacia atrás o viceversa. Y un movimiento de rotación, pues en este caso, pues que produce entonces la fractura o luxación de los cuerpos vertebrales. Entonces, en términos generales, hay algunas
fracturas que son inestables. Y entre esos los ejemplos que tenemos principalmente son en la columna axial, que es a nivel de C1 y C2, la fractura de Jefferson con ruptura del ligamento transverso. Si hay ruptura del ligamento transverso, es un criterio de inestabilidad. Las fracturas de tipo deodentoides, que vamos a hablar de ellas en un momento más adelante. Las fracturas de pedículo de axis con luxación de C2, C3 también son inestables. La luxación occipito C1 y C1, C2 también son inestables. Por lo cual estas fracturas a nivel de esta columna van a requerir de una instrumentación o fusión. A nivel de la columna subaxial, que todo lo que está de C3 entonces hacia abajo, entonces tenemos las fracturas por aplastamiento, las fracturas de Chance y las lusofracturas. También tenemos que evaluar entonces qué tipo de lesión medular tiene el paciente. Si tiene entonces, por supuesto, una lesión medular completa o una lesión medular incompleta. La lesión medular completa, como vemos en este dibujo, pues es toda lesión pues, que afecta toda la médula en un segmento, ¿sí? Este paciente, del nivel de la lesión hacia abajo, no va a tener ni sensibilidad, perdón, ni sensibilidad, ni fuerza muscular. Y tenemos entonces las lesiones incompletas, en este caso, pues, las principales serían la famosa lesión de Bronze Quart, que es la hemisección medular, ¿sí? Una lesión a nivel de la columna anterior, que bueno, aquí una lesión en la columna anterior, que sería, por ejemplo, en este caso sería a este nivel, perdón, a este nivel, una lesión a nivel centromedular, ¿sí? Como podemos ver acá, ¿sí? Y una lesión a nivel de los corones posteriores, como podemos ver en esta imagen aquí, una lesión de los corones posteriores. Pero usualmente pues la lesión de los corones posteriores es más metabólica. Vamos a ver algunas de las causas rápidamente. La lesión completa entonces es la pérdida de la función del paciente de ese nivel hacia abajo. En este caso pues podemos observar con mucha facilidad una luxofractura a nivel torácico alto. Y obviamente este paciente con esta lesión medular, evidente por imagenología, va a tener un déficit neurológico completo. Entonces hay un dato importante, que aproximadamente el 3% de los pacientes con lesión completa inicialmente pueden recuperar en las primeras 24 horas. Solamente el 3%, es un porcentaje muy bajo, pero obviamente también depende mucho de qué tanta magnitud de lesión hay. Por ejemplo, una lesión con este tipo de magnitud o características imagenológicas, obviamente la probabilidad de que recupere son mucho más bajas. Y usualmente, pues, el paciente ya permanece más allá de 72 horas. Si no recupera, ya entonces existe pues un 0% de probabilidad de recuperación. Eso es un dato importante, ya que hay que hablar del paciente claramente, qué esperar después de este tipo de lesión, independientemente de que se opere o no se opere. Entonces, hay que hablar de un concepto importante, el choque espinal. El choque espinal no es más que la parálisis flácida, una parálisis flácida o arreflexia de ese nivel hacia abajo. Usualmente puede durar entre 1 a 2 semanas. Y después entonces el paciente comienza a presentar datos de la motoneurona superior, en donde va a tener entonces espasticidad, va a tener los reflejos aumentados, la atrofia va a ocurrir por desuso crónico, las fasciculaciones, pero no de forma aguda, no va a haber fasciculaciones y el tono va a estar aumentado o espástico. Tenemos también entonces el shock neurogénico. El shock neurogénico es una ecuación en donde tenemos hipotensión más bradicardia. Importante cuando uno evalúa a los pacientes en el cuarto de urgencias cuando llegan. Si el paciente está inestable hemodinámicamente y está asociado a eso, a una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, entonces estamos ante la presencia de un shock neurogénico que entonces va a requerir tratamiento inmediato con dopamina como primera elección. Este shock neurogénico puede durar de 10 a 15 días aproximadamente. La lesión incompleta, entonces, es cuando el paciente preserva algún tipo de modalidad, ya sea sensitiva o motora, por debajo del nivel de la lesión. Los tipos de estas lesiones son, como ya habíamos mencionado, los centromedulares, los síndromes medulares anteriores, los síndromes medulares posteriores, el Bronze Quart, la sección medular, y bueno, en este caso también el síndrome del cono medular. Entonces, para hablar rápidamente de lo que sería el síndrome centromedular.
es el tipo más común de lesión medular incompleta. Usualmente la lesión ocurre por un trauma por mecanismo de flexión-extensión, usualmente en los pacientes añosos, cuando tienen caídas de sus pies. Entonces va a haber una lesión que produce un edema a nivel central de la médula. Y eso va a producir una clínica en particular, que los pacientes van a tener más alteración de los miembros superiores que de los miembros inferiores. Inclusive el paciente puede llegar caminando al cuarto de urgencias, pero sin poder mover los brazos. Y eso tiene una explicación muy sencilla. Y es que el tracto córtico-espinal tiene una distribución somatotópica en donde los segmentos cervicales y torácicos son más mediales. Por ende, esa es la región que se va a ver más afectada y por esa razón entonces el paciente va a tener mayor debilidad a nivel de los miembros superiores. La recuperación entonces consiste más o menos en un 50%, o sea que tiene un buen pronóstico. El síndrome medular anterior entonces consiste pues en una lesión de la médula en toda su parte anterior, pero obviamente involucra tanto funciones motoras como sensitivas. Y aquí el paciente también tiene algo que se llama déficit sensitivo disociado, en donde entonces, como el tracto espinotalámico está lesionado, el dolor y la temperatura se van a perder, pero sí se van a conservar las funciones de la propiocepción, que por supuesto la propiocepción va a discurrir por el sistema de columna lemnisco medial. Y su recuperación es de un 10% aproximadamente. Tenemos también entonces el síndrome de Bronze-Quart, que usualmente ocurre pues por una lesión a nivel de la mitad de la médula. Usualmente ocurre por traumas, puede ser también lesión de traumas penetrantes, como por ejemplo puñaladas. Este síndrome tiene un mejor pronóstico, ya que el paciente se puede recuperar en un 90% de los casos. Y tiene una clínica bastante particular en donde hay pérdida motora o de la fuerza muscular ipsilateral, hay pérdida de la propulsión ipsilateral y pérdida de sensibilidad contralateral al nivel de la lesión medular. Y por supuesto, pues, ya después de haber evaluado eso, clasificamos el trauma raquimedular según la escala de Asia, en donde se clasifica en letras A, B, C, D y E, en donde A es el paciente que tiene déficit completo. No tiene ni función motora ni función sensitiva. Ya entonces el B es incompleto y usualmente el paciente pues va a tener algo de función sensitiva conservada o alterada, perdón, pero no va a tener ningún tipo de función motora. C entonces es cuando tiene alguna función sensitiva también y tiene alguna función motora, pero solamente con una fuerza muscular menos de 3. D es cuando ya entonces también es incompleto, pero tiene una fuerza muscular más de 3. Y entonces es un trauma raquimedular, o sea, un trauma raquídeo, pero donde no hay alteraciones neurológicas, ni sensitivas ni motoras, y tiene una función completamente normal. Y por supuesto, tenemos que hablar un poquito del abordaje inicial, porque es sumamente importante para poder también preservar la vida del paciente en sus primeros momentos, la llegada de cuarto urgencias. Y por supuesto, los objetivos básicos son evitar la hipoxia, como en toda lesión de trauma, independientemente de que sea craneal, de que sea torácica, de que sea abdominal o de que sea raquídea. Por supuesto, también evitar la hipotensión, siempre la presión sistólica debe ser mayor a 90. Estabilizar y movilizar la columna hasta descartar lesión, por supuesto, ya sea con una radiografía o con una tomografía. Determinar siempre nivel sensitivo o motor. Eso se hace con el examen físico, por supuesto, que acabamos de ver a continuación. Hay que evaluar los reflejos ototendinosos, por supuesto, para ver si hay signos de motoneurona superior o signos de motoneurona inferior. Y por supuesto, también evaluar ahí los reflejos patológicos que entran, como Clonus, Babinski, Hoffman, Tromberg. Hay que evaluar también las comorbilidades, porque obviamente eso va a afectar la evolución del paciente en el transcurso de su hospitalización. Clasificar el trauma según severidad, ya sea de A o a E. Entonces, utilizar o realizar pues, estudios complementarios en el paciente, como serían, por supuesto, la radiografía de tórax en primera instancia, en primera instancia, un CAT, pues, usualmente, pues, estudio más accesible y un estudio mucho más accesible en los primeros momentos del trauma por su versatilidad y la facilidad con que se puede hacer,
Y después, en todo caso, se podría realizar una resonancia magnética como estudio complementario para evaluar algunas otras características, principalmente ya que involucran pues, tejidos blandos, discos y lesión a nivel medular. Y por supuesto, llamar al neurocirujano para que haga una evaluación neuroquirúrgica integral. Entonces, vamos a ver cuáles son las lesiones según su nivel de la columna. Entonces, por supuesto, tenemos que comenzar de arriba hacia abajo, hablando de la columna cervical. Algunos aspectos básicos de la columna cervical es que tenemos que saber que la región occipito, que es CO, occipito C1, C2, es principalmente la unidad rotatoria. Es lo que nos permite mover entonces a nosotros la cabeza, ¿sí? De lado a lado, o sea, rotarla de lado a lado. El segmento inferior, entonces, que es el subaxial, que está de C3 a C7, entonces es lo que nos permite hacer los mecanismos de flexión o extensión. Entonces, la primera lesión que vamos a comentar es la lesión en donde ocurre una luxación atlanto-occipital. Atlanto-occipital, que es una dislocación, por supuesto, a nivel occipito-cervical. Usualmente resulta principalmente por lesiones ligamentarias. Es muy común en los pacientes pediátricos y como el canal medular es, perdón, muy amplio a ese nivel, usualmente los pacientes no van a tener ningún tipo de alteración neurológica, pero si las llegasen a tener, van a tener riesgo de muerte inminente por disociación bulbocervical, como ustedes bien saben, que ahí se encuentran los centros respiratorios. Y de estos, entonces, el 40% podrían quedar tetrapléjicos, 40% hemipléjicos, y el 20% pues, podría quedar normal si llegaran a tener esas lesiones. La clasificación va entonces tipo 1, tipo 2 y tipo 3, en donde el tipo 1, tipo 2 y tipo 3 no dependen más que del vector de fuerza. Por ejemplo, en este caso pues hay una disociación cráneo-cervical, en donde el cráneo se va hacia anterior. Acá hay distracción, el cráneo se va hacia arriba y la columna hacia abajo, y acá entonces pues es todo lo contrario del tipo 1, en donde hay un mecanismo pues hacia posterior. Tenemos que evaluar las imágenes, por supuesto. En este caso, pues tenemos una tomografía de columna cervical, donde podemos utilizar algunos criterios como el Powers Radio, las líneas de X, las X-line, para poder evaluar, por supuesto, si hay alguna disociación a nivel cráneo cervical. Por ejemplo, con el Powers Radio tenemos que evaluar el punto del bastion a la parte más posterior del atlas, que es el BC. Se hace una ecuación de la distancia de BC entre la distancia de la porción del arco anterior de C1 y el oficio, y por supuesto la relación es normal siempre y cuando sea menor de 1. Las líneas de X-line pues deben de pasar del bastion directamente por el diente hasta la porción más anterior de los elementos posteriores de C2, y entonces el otro pues va desde la porción más baja de la base de C2 hacia el oficio, pasando entonces por el arco posterior de C1. También podemos utilizar la regla de Harry de los 12, en donde tenemos entonces el basio dental interval, que es la distancia entre el basio y el diente, y también el basio atlanto interval, que es la distancia que existe entonces desde el basio, con una línea recta trazada desde la base del diente hacia atrás. Y todos estos valores deben de ser menores de 12 milímetros, deben ser menos de 12 milímetros. Y por supuesto, no podemos dejar atrás el tratamiento, que consistiría entonces, obviamente, una instrumentación occipito cervical para poder estabilizar ese segmento. En este caso tenemos un ejemplo pues de una radiografía cervical donde tenemos tornillos colocados a nivel de la concha del occipital que van con unas barras entonces unidos hacia, en este caso pues, instrumentación a nivel de C2, C3, e incluso aquí instrumentaron hasta C4. Y por ejemplo, pues aquí tenemos el ejemplo en un diagrama, un dibujo para que se pueda comprender mejor cómo sería. Y en este caso, pues ya la imagen de una cirugía real, donde tenemos los tornillos colocados a nivel de la concha del occipital. Y por supuesto, pues aquí estos son los elementos posteriores de la columna cervical alta, donde también se pueden observar los tornillos y las barras, que por supuesto ya entonces producen la fusión y la estabilización. Entonces también tenemos otra lesión, que es la lesión atlantoaxial. Subluxación atlantoaxial, que es la dislocación rotatoria. Usualmente esto ocurre muy frecuentemente en los niños. Se puede estar relacionada con trauma, con artritis reumatoide o con algunas infecciones respiratorias como el síndrome de Grisel en los niños. Los niños van a presentarse con una posición de Cock Robin, donde la cabeza va a estar en tilt hacia abajo
y hacia afuera. La clasificación de estas lesiones es por la escala de Fielding a Hawking, en donde se clasifican de tipo 1 a tipo 4. Y pues, para decirlo de modo más sencillo, pues depende obviamente del vector de fuerza y de las características de la imagen al final. Por ejemplo, la tipo 1, el diente del DC2 está causando un mecanismo de pivote. Aquí hay una luxación ya de la faceta de un lado, aquí luxación de ambas facetas bilateral, y aquí pues ya y con una luxación, y aquí también tenemos pues por supuesto una luxación con una disociación facetaria bilateral. El tratamiento, por supuesto, consiste entonces, si es un síndrome de Grisel en los niños pediátricos, o sea, no valga la redundancia, en los niños, pues, que son los pacientes pediátricos, se da entonces antibiótico, por supuesto, se nebuliza el cuello y después entonces cuando la infección resuelve se puede llegar entonces a realizar una cirugía para restituir la anatomía y la luxación residual. Y si es por trauma, entonces pues por supuesto hay que movilizar con un coderín cervical y después entonces realizar la cirugía. Este solamente es un ejemplo de lo que, de otro tratamiento que se puede utilizar, pero en la actualidad ya no es muy utilizado porque usualmente el neurocirujano pues tiende a irse directamente al tratamiento quirúrgico. Si en todo caso el tratamiento quirúrgico estuviera contraindicado por alguna razón de fuerza mayor, se le podría colocar este dispositivo al paciente. Pero el asunto es que este dispositivo pues al final puede traer muchas complicaciones, principalmente infección a nivel de los sitios de inserción a nivel de la frente, ya que eso traspasa tejidos blandos y también traspasa el hueso, o sea, se fija el hueso del cráneo y eso se puede infectar. Y si eso queda también, por decirlo mal puesto, también puede producir deformidades a nivel de la columna cervical. Por esa razón, pues, no es muy utilizado el ALOVEX. Hay otra lesión que es la lesión por subluxación atlantoaxial. En este caso, pues, hay lesión del ligamento transverso, que es el principal mecanismo de estabilidad de la columna cervical alta. Hay dos tipos de lesión del ligamento transverso. La tipo 1 es por disrupción anatómica, o sea, cuando el mismo ligamento se rompe. O la tipo 2 es una disrupción fisiológica, cuando el ligamento está íntegro, pero se rompe, ya sea el tubérculo de su unión o la masa lateral de C1. Los valores normales que uno debe de encontrar para descartar una subluxación atlantoaxial es el ADI y el PADI. El ADI no es más que el Atlanto Dental Interval, en donde esto tiene que ser siempre menos de 3 milímetros. Y el PADI, que es el Posterior Atlanto Dental Interval, que entonces evalúa pues lo que sería el diámetro del canal hasta el arco posterior de C1. Y por supuesto, pues, esto siempre debe ser, en este caso, pues, mayor a 14 milímetros para que sea normal, que es el diámetro normal del canal. Y si tenemos esta lesión, entonces, por supuesto, hay que fusionar. Y fusionar es la instrumentación. Aquí tenemos un poquito de anatomía que no se puede dejar por fuera. Aquí tenemos, por supuesto, lo que sería el ligamento transverso, ¿sí? Que es el principal, la principal estructura anatómica de estabilidad de la columna cervical alta, que está por detrás del diente de C2. Por supuesto, aquí el ligamento transverso está unido con los tubérculos que están en la porción más medial de las masas laterales, por supuesto, de C1. Y esta lesión se evalúa principalmente con una resonancia magnética. También tenemos, por supuesto, que si en una tomografía podemos observar una disrupción a nivel anatómico entre C1 y C2, podemos utilizar la regla de Spencer, en donde entonces la distancia entre la porción más lateral de la faceta articular de C2 y la porción más lateral de la faceta articular de C1, se suman estas dos distancias de X y Y, y entonces, si es mayor a 7 milímetros, eso es por supuesto un criterio de inestabilidad, y indica que entonces hay disrupción del ligamento transverso. Obviamente se puede corroborar con la realización de una resonancia magnética. La fractura de S1 es otro tipo de lesión, por supuesto. Usualmente no hay lesiones neurológicas porque en este caso el canal es bastante amplio, por lo cual es muy difícil que la médula cervical se lesione. Y si la médula cervical se lesiona, por supuesto estamos entonces ante el riesgo de una disociación bulbocervical y muerte del paciente. Usualmente estas fracturas de S1 ocurren por mecanismo de carga axial, o sea que el peso recae sobre la cabeza, ya sea porque el paciente cae, por ejemplo, por un clavado o le cae un objeto muy pesado en la cabeza, ¿no?
Entonces podemos tener varios tipos de lesiones. Podemos tener lesiones, por ejemplo, del arco posterior, lesiones también que involucran el arco posterior y el arco anterior, lesiones solamente de una sola región del arco anterior, lesiones, por ejemplo, que estas no son inestables, que involucran pues las apófisis transversas, y otras pues que involucran masa, arco, y los dos arcos ya sea anterior y posterior. Entonces, como les dije, pues pueden utilizar la regla de Spencer si es mayor a 7 milímetros. Esto va a indicar entonces inestabilidad y disrupción del ligamento transverso. Obviamente el ligamento transverso debería estar aquí, por supuesto, pero si tenemos esto, obviamente ese ligamento debe estar completamente roto. Esto se puede observar en la tomografía, ya automáticamente uno no sospecha de una lesión del ligamento transverso, pero se evalúa entonces al final con una resonancia magnética para ver su lesión. Y obviamente, si hay lesión del ligamento transverso, entonces este paciente requiere una cirugía. Entonces, el tratamiento sería entonces una instrumentación occipito cervical. Nuevamente, pues lo mismo, tenemos tornillos colocados a nivel de la concha occipital con barras que van entonces hacia los elementos posteriores de las vértebras, en este caso C2 y C3, para poder estabilizar, fusionar y volver a recuperar la anatomía. Hay otro tipo de fracturas también que son las fracturas de C2. Vamos a ver un poquito de anatomía, como siempre. Tenemos que ver aquí en este caso, pues, una estructura muy importante de de C2, que es el axis, que es la pars interarticularis, que es la que se encuentra a este nivel. Que obviamente, pues, cuando ocurre una fractura a ese nivel, hay que descartar, pues, criterios de inestabilidad. Hay dos tipos de fracturas de C2. Principalmente tenemos la fractura de odontoides, que vamos a hablar a continuación ahorita. Y la fractura de Hangman, que es la fractura de ahorcado, que usualmente la que ocurre cuando hay lesión de la pars interarticularis. Y la lesión neurológica también es poco común, porque obviamente también el canal a nivel de C2 es bastante amplio. Entonces, usualmente la fractura de Hangman, si hablamos de ella primero, ocurre por un mecanismo de hipertensión con posterior hiperflexión, puede ocurrir por accidente de vehículo a motor a alta velocidad, y 95% de estos pacientes están intactos neurológicamente. Hangman significa ahorcado en inglés, por lo cual este tipo de fractura también se podía ver en los ahorcados que ajusticiaban en los tiempos de antes. Y por supuesto, pues los estudios que hay que realizar son un CAT y una resonancia magnética para poder evaluar adecuadamente, pues, algunos criterios que vamos a ver a continuación. En este caso, pues, tenemos la fractura de Hangman clásica, que es una fractura a nivel de las pars interarticulares. O sea, aquí la tenemos. Entonces, se divide en varios tipos. Tenemos la tipo 1, ¿no? Tenemos una fractura a nivel de la pars interarticularis. ¿Sí? En este caso, pues, sin ningún tipo de desplazamiento hacia anterior ni luxación, entonces podemos tratar solamente con inmovilización. Entonces, si vamos entonces a los tipos 2 y superiores, entonces ya vamos a tener una fractura, perdón, inestable, que requiere, por supuesto, de fusión cervical o instrumentación cervical. Aquí tenemos, por supuesto, una fractura de la pars interarticularis con desplazamiento hacia adelante. En este caso, pues la tipo 2 es cuando tiene menos de 11 grados. Igual, de todas formas, en este caso ya tenemos que hablar de una fusión C2-C3. Una tipo 2, entonces ya se convierte en una fractura de la pars interarticularis, en donde ya hay entonces un desplazamiento y una flexión mayor a 11 grados. Eso, por supuesto, pues también es inestable y eso requiere también fusión. Y en todo caso de que también el disco esté dañado, entonces, por supuesto, también habría que pensar en una microdiscectomía cervical anterior. La tipo 3, entonces ya es cuando hay una fractura y una luxación. Aquí podemos ver la unidad discoligamentaria, cómo está completamente alterada. ¿Sí? Y entonces, por supuesto, eso es inestable y eso también requiere una instrumentación, usualmente de 360 grados, porque lo que quiere decir 360 grados es que hay que instrumentar por detrás para poner tornillos, y también hay que instrumentar por delante, ya sea para retirar el disco que está lesionado y para poner una placa anterior entre C2 y C3. Entonces hay que hacer primero una cirugía por detrás y luego entonces una cirugía por delante en el mismo tiempo. Por eso se le denomina de 360 grados. También tenemos entonces las fracturas de odontoides, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. En este caso me voy a enfocar mucho en la de tipo 2 porque son las fracturas inestables que ocurren a nivel de la base de los odontoides. El resto de las otras fracturas no son inestables. Hay que evaluar con neuroimagen, entonces,
Por ejemplo, en una radiografía que es el estudio más accesible, podemos ver aquí en una vista lateral el trazo de fractura a nivel de la base del diente. Por supuesto, otra radiografía que no podemos dejar pasar por alto es la radiografía de la boca abierta, que es esta, para poder entonces ver que el rayo incida en la boca abierta para poder evaluar entonces la base del diente. Y ahí se puede observar, por supuesto, el trazo de fractura. Aquí tenemos una mejor visión de una tomografía, cómo se ve entonces el trazo de fractura a nivel de la base del diente, por lo cual esto es inestable automáticamente. Entonces hay algunos criterios para poder evaluar si la fractura odontoides tipo 2 es quirúrgica o no es quirúrgica, pero según mi experiencia de que he tenido, yo, paciente con fractura de odontoides tipo 2 vista, paciente operado. Entonces ya no espero y no me pongo tampoco a dilucidar los criterios para evaluar si el paciente es quirúrgico o no quirúrgico, ya que la tasa de no unión, o sea, no unión, que no fusiona, con manejo conservador es muy alta, hasta el 50%, por lo cual yo, eh, yo practico, pues con cada paciente que tenga fractura de odontoides tipo 2, llevarlo a instrumentación o realizarle después la cirugía inmediatamente. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una cirugía realizada por mí, donde tenemos pues eh, una vista de la columna cervical por delante. Aquí tenemos unos separadores, aquí podemos ver esta imagencita que vendría siendo el tornillo. Aquí podemos ver, por supuesto, en la radiografía, cómo con este instrumento pues se está colocando el tornillo desde la base del cuerpo S2, que vaya entonces a incidir directamente por todo el diente. En este caso pues tenemos una vista anterior, ver cómo entra el tornillo desde la base y pasa por todo el diente hasta la porción más superior del ápice del diente. En este caso pues una vista lateral, si bien es cierto el tornillo está un poquito posterior, pero está completamente dentro del diente y está realizando su función, que entonces es estabilizar. Para continuar, entonces, tenemos los traumas raquinoidales cuando hay lesión subaxial. De C3 a C7 usualmente ocurre por mecanismo de caídas o clavados. Usualmente es muy frecuente verlos en el cuarto de urgencias, también por accidentes de vehículos a motor. Aquí sí, en este caso, la lesión neurológica es bastante común porque el canal ya a este nivel de C3 hacia abajo es mucho más estrecho. Entonces, por supuesto, el tratamiento depende entonces de la morfología, de la lesión de la unidad discoligamentaria y del estado neurológico. Aquí tenemos, por supuesto, en una tomografía, podemos observar cómo tenemos, pues, vemos cómo aquí a nivel de 2, 3, 4, vemos cómo la línea se pierde, ¿sí? En donde tenemos entonces una luxación, una listesis, pues, de 2, 3, de C4, C5, ¿sí? Y eso, por supuesto, pues, es inestable automáticamente. Lo tenemos acompañado, pues, en una vista coronal con una fractura del cuerpo vertebral, ¿sí? Longitudinal. Y también podemos observar que por la parte posterior, en los elementos posteriores, las facetas articulares que deberían estar una encima de otra, que deberían estar una encima de otra, como en este caso, pues aquí, perdón, aquí se ve como hay un engatillamiento donde la faceta superior está por delante de la faceta inferior. Eso es lo que se denomina bloque facetario o engatillamiento. Y eso, por supuesto, es inestable, como en este caso, ¿no? Aquí podemos ver faceta sobre faceta y aquí vemos la faceta y la otra faceta está por encima. Esto está bloqueado o engatillado. Entonces, ¿cómo se va a ver en la resonancia magnética? Vamos a ver una estenosis del canal, o sea, una disminución del diámetro del canal a ese nivel en relación con los segmentos sanos, como podemos observar. Podemos observar, por supuesto, un edema, una hiperintensidad a nivel medular, que indica, pues, inflamación por lesión directamente de la médula por el disco, que está roto en este punto, estenosis del canal y, por supuesto, pues aquí también el ligamento amarillo en la parte posterior está contribuyendo también a la lesión. Entonces se puede observar en esta imagen T2 de resonancia magnética un disco completamente hiperintenso que indica que está lesionado, herniado con estenosis del canal y hiperintensidad medular. Obviamente eso es quirúrgico. Para ya ir avanzando, entonces vamos a hablar de los traumas a nivel de la columna toracolumbar. Tenemos que saber que las lesiones a nivel de T11 y L2 son las más comunes, ya que esta es la unidad de movilidad o la región de mayor movilidad de esta columna.
por lo cual, pues, cuando un paciente tiene trauma, estas son las áreas que más frecuentemente se ven afectadas. Entonces, la cirugía, por supuesto, se decide con los criterios de inestabilidad, que van también muy relacionados, pues, con los elementos que estén afectados, ya sea columna anterior, ya sea columna media, o ya sea elementos posteriores, ¿sí?, de la columna. En este caso, pues, también tenemos algunos criterios. Bueno, tenemos los criterios que son pérdida de la altura del 50%, como podemos ver aquí. Aquí tenemos una vértebra normal. Aquí tenemos una vértebra, pues vamos a suponer que esta es la que está más lesionada, con una disminución de su altura, angulación cifótica, por supuesto, ¿sí? Y si hay más de dos columnas, por supuesto, aquí está afectada la columna anterior y está afectada también la columna media, por lo cual eso automáticamente ya es un criterio de inestabilidad. También si hay fracturas contiguas, o sea que hay fractura de 1, de 2 o de 3 vértebras continuas, eso también es un criterio de inestabilidad que requiere entonces fusión, o sea, cirugía. Este es el modelo de Dennis para la columna torocolumbar, es lo que le decía, ¿sí? Hay una columna anterior que equivale a los 2 tercios, hay una columna media que equivale al tercio posterior y unos elementos posteriores, pues, que son los que están pintados en naranja aquí a este nivel. Tenemos entonces una imagen de tomografía donde podemos observar en un corte axial una fractura del cuerpo vertebral con una disrupción del muro posterior hacia el canal, con una estenosis severa del canal, como pueden ver aquí. Este paciente probablemente, o no probablemente, sino que va a tener déficit neurológico. Podemos observar en este corte axial, pues, cómo tenemos la vértebra sana arriba, la vértebra sana que está abajo, con su altura conservada, y aquí tenemos, por supuesto, una altura completamente disminuida, que, por supuesto, es mayor al 50%. Es mayor al 50%. Por lo cual, pues, eso es criterio de inestabilidad automáticamente, y eso requiere, entonces, instrumentación, colocar tornillos, tanto 2 niveles por arriba como 2 niveles por abajo, y por supuesto el otro objetivo básico es la descompresión, eliminar los elementos posteriores para poder descomprimir el canal y también ayudar al paciente a recuperar el déficit neurológico. Entonces, obviamente el objetivo de la cirugía de columna es estabilización y poder ayudar a recuperar el déficit neurológico con la descompresión. Y ya por último, para terminar, entonces también hay otras lesiones de la columna que son de menor gravedad. En este caso, pues, puede haber diferentes fracturas. Si no cumplen con los criterios de inestabilidad que mencioné anteriormente, que son estos que están aquí, ¿sí? Entonces, tenemos que es una fractura que es estable y el paciente se puede manejar solamente con analgésicos, reposo y una faja toracolumbar en el caso de que sea una lesión lumbar o torácica alta, o sea, una lesión lumbar alta o torácica o una lumbar pura, pues si ya entonces está más abajo de el área de transición, que usualmente el área de transición es entre T12 y L1. Y chicos, eso sería todo. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y que por supuesto les sirva para ampliar a ustedes su conocimiento de trauma raquimedular y puedan ustedes ayudar a muchos pacientes en los cuartos de urgencias. Así que gracias chicos, muy agradecido por la invitación y siempre a la orden. Hasta luego y que pasen buenas noches. Saludos.